Buenas noches. Hola, Joana, ¿cómo estás? ¿Qué dice Jorge? ¿Cómo vamos, Jorge? Hola, profe, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien. Sergio, buenas noches. Hola, Andrea, ¿cómo estás? Profe, buenas noches. Hola, profe, buenas noches. Señorita Shirley, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Andra Guzmán, hola, ¿cómo estás, Andra? Buenas noches, profe. Buenas Diana, noches. buenas noches, Diana Pachón, ¿cómo estás? Buenas noches, señorita Julia, hola, Buenas noches, profe. señorita María Margarita. Buenas noches, profesor. Hola, Celia Peña, Cristian Arango, Hola, profe. Buenas noches, profe. Muchas, profe. Caterina Ortiz, Aleja López, hola, ¿cómo estás? profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Señorita Casabolina, te cambiaste de nombre. No. Elibet, Paula, hola Paula, Carol Vaquero, Jorge Huitrago, Lorena Parra. No olvide, Jorge, la cámara, por favor. Gracias. Señorita Sonia Cruz. Yuri Sánchez. Presente. Hola, ¿cómo estás? Angie. Bien, gracias. Rodrigo Huitrago, Helen Valeria. Aquí en cámaras, por favor. Buenas noches. Un momento, profe, buenas noches. Bueno. Bueno, vamos a, les voy a dar unas indicaciones para la clase que tenemos el martes. El martes necesito que los mismos grupos con los que van a hacer la presentación final. Buenas noches, profe. Hola, señorita Alejandra. Esos mismos grupos, vamos a hacer una actividad el martes en clase. Cada grupo tiene que llevar los siguientes implementos. Por favor, tomen nota lo que tienen que llevar cada grupo. Tienen que llevar una muy buena cantidad de papel periódico, revistas. Lleven, por favor, cinta de esta gruesa, de esa cinta industrial, esa cinta transparente. ¿Transparente o enmascarar? Cualquiera de las dos, cualquiera de las dos. Ahí ya estaba indicando eso. Cinta, lleven tijeras, lleven marcadores para el martes. Entonces, cada grupo debe tener cada uno de sus implementos. Papel periódico, revistas, cinta de enmascarar, cinta transparente, de esa industrial, tijeras y marcadores. Ah, y otra cosa, por favor, lleven cada grupo, unas 2 bolsas negras de esas de basura grandes, también industrial, esas grandes. 2 bolsas negras cada grupo. ¿Listo? Entonces eso para el martes. Por favor, no para el lunes, sino para el martes. Vamos a tener una actividad allá. Bueno, eso es lo que necesito que realicen y lleven el día martes. Bueno, ahora vamos a comenzar nuestra clase. Permítanme, por favor, un instante, que estoy buscando. Un instante, por favor.
Eso por un lado. Por el otro lado, ya digo, un momento. Yo al instante, por favor, que estoy dejando todo listo, porque son unos videos, 2 videos que quiero que veamos. Entonces, permítanme, por favor. No, ya lo tenemos. Ahora sí. Bueno, mientras tanto, por favor, aquí en la otra cámara veo mucha gente con la cámara inhabilitada: Tatiana, Esteban, Alexandra, Carol, Rodrigo, María Fernanda, Tatiana, Catherine, Roger, Benavides. Entonces, buenas noches para todos. Señorita Sonia, buenas noches. Doña Sonia Telles, Samuel Castro. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a comenzar. Bien. Permítanme, voy a compartir acá el tema que tenemos hoy. ¿Por dónde? Me falta uno acá. Uno acá. Perdón. Este es el tema que nos acompaña para esta noche, el tema de estrés laboral. Fíjense que hemos seguido como una línea bastante clara y lógica con respecto a cómo nosotros podemos mantener la motivación y cómo también la motivación se puede perder y nos lleva a tener, digamos, este tipo de consecuencias a nivel de nuestra salud. Hay que decir algo con respecto a este tema del estrés laboral. Digamos que unos 30 años atrás, unos 30 años atrás, digamos que esta enfermedad no estaba considerada como enfermedad profesional, ¿no? Era una condición emocional, era una condición, digámoslo, entre comillas, como aceptada, como normal, pero pues esa percepción que se tenía hace 30, 35 años, pues ha cambiado, ¿no? Porque hoy día inclusive la Organización Mundial de la Salud nos dice que el estrés laboral es una enfermedad hoy día profesional. Desde un tiempo para acá se ha convertido en una enfermedad profesional. Precisamente por eso, porque la situación es de que las personas han desarrollado pues una serie de respuestas totalmente pues negativas a nivel de la salud mental, la salud emocional,
Y el estrés laboral pues ha pasado a primeros lugares en cuanto a la importancia que tiene para las organizaciones toda esta condición de salud mental. Como les digo, antes no se veía de esa manera, ¿no? Pero lo que pasa es que ahora, con tanta competitividad, con tanta exigencia, con tantos aspectos tan fuertes a nivel laboral, como por ejemplo esa parte del clima laboral, la motivación, el estilo de liderazgo, la comunicación, digamos que todo eso va confluyendo de alguna u otra manera para que se presente, digamos, esa respuesta emocional negativa como lo es el estrés. Entonces, sabemos nosotros hoy día que en el Código Sustantivo del Trabajo hay o se menciona de una manera muy clara este tema del estrés laboral. Se menciona y, de hecho, medicina laboral, psiquiatría, psicología, digamos en el caso mío como psicólogo, cuando a mí me llegan pacientes en donde, pues, en sus condiciones laborales, este tipo de situaciones hacen que la persona pues, realmente entre en una situación bastante adversa, bastante negativa, entonces terminan estando incapacitados. Y lo curioso es de que ya no son incapacidades de 1 o 2 días, sino son incapacidades que pueden llegar hasta los 20 días, 30 días. Inclusive se renuevan las incapacidades porque la persona, cuando va a terminar su periodo de incapacidad, entonces pues como que le parece muy aburrido, muy harto, muy cansón. Inclusive se puede consolidar como la presencia del miedo, el temor, a volver al sitio de trabajo. Entonces, como que se exacerba nuevamente toda esa condición del estrés, se vuelve y se reactiva, pues porque los factores desencadenantes o las circunstancias desencadenantes de ese estrés o esa respuesta emocional ahí aparecen nuevamente. Quiere decir de que cuando estamos alejados del trabajo, sea porque las condiciones laborales son negativas, los estilos de liderazgo también son negativos, es decir, que mi jefe es bastante abusivo, entonces pues eso pues me genera todo este tema del estrés laboral, ¿sí? Y el estrés laboral pues implica entonces deterioro emocional, pérdida de la productividad, la realización de los trabajos de una manera totalmente inadecuada, el incremento de los accidentes de trabajo, pues porque uno con estrés, pues como que uno no hace bien las cosas, uno no realiza bien sus actividades, de pronto reacciona de una manera muy brusca, reacciona con gritos, reacciona con llanto, es tanto nivel de estrés que de pronto la persona inclusive no tiene como las estrategias para afrontar la situación, no tienen las herramientas comportamentales para afrontar una situación y a veces lo que ven más fácil es la salida como de las conductas autolesivas, las conductas de hacerse daño. Entonces, pues eso pues no es lo adecuado. Por eso la Organización Mundial de la Salud cataloga hoy día el estrés laboral como una enfermedad profesional, precisamente porque se presenta de esa manera. Entonces, eso es, digámoslo, como algo que realmente está afectando fuertemente, ¿sí? Entonces, aquí Hans Selye, una persona que trabajó muchísimo este síndrome del estrés, ¿no? Él menciona varios aspectos acá importantes con respecto a los síntomas comunes y generales cuando se habla del estrés, ¿no? Entonces, él lo identifica o identifica una serie de situaciones, de respuestas, de conductas, como el cansancio, la pérdida del apetito. Pues si hay pérdida del apetito, pues entonces yo no como pues, nada, o disminuyo muchísimo mi ingesta de alimentos, y eso lleva a que yo baje de peso de una manera muy acelerada. O lo contrario, ¿no? A veces el estrés en algunas personas lo que hace es que en vez de perder el apetito, lo que hacen es incrementarlo. Entonces, como y como y como y como, es lo que llaman en psicología los atracones. Los atracones
sobre una serie de comportamientos que están asociados a la ansiedad y al estrés, porque la persona está constantemente comiendo y el organismo parece ser que no le lanza el mensaje en donde le dice, pare, ya no coma más. No, la persona sigue comiendo y come de una manera desaforada. Entonces, pues eso lleva a que tenga otro tipo de problemas a nivel de salud, porque en vez de bajar de peso, pues lo que hace es incrementarse el peso de una manera muy fuerte. Y eso acarrea, pues, los problemas de la diabetes, los problemas de la hipertensión arterial, entre otros, ¿no? Entonces, realmente se genera ese tipo de cuestión. Esto lo llamó Selye, Hans Selye, lo llamó como el síndrome de estar enfermo, ¿no? Es como esa condición que nos plantea acá cuando hablamos de ese concepto o como esas características del estrés, ¿sí? Entonces, la respuesta no específica del organismo a cualquier demanda del exterior, digamos que cuando uno tiene un buen manejo de las situaciones, como que uno tiene las estrategias adecuadas para manejar la situación, entonces como que uno pues lo hace de una manera bastante significativa, se enfrenta con tranquilidad y le da solución al asunto, cualquiera que sea este. Cuando hablamos del estrés, es precisamente cuando la persona o el organismo, ¿sí? Está totalmente desbalanceado con respecto a esas demandas del exterior, ¿sí? En este caso, las demandas sociales, las demandas laborales, las demandas con respecto a la exigencia que tienen los jefes al interior de la organización. Entonces, me considero que no soy capaz, me considero que no soy una persona diligente o creativa ni nada por el estilo. Entonces, claro, tengo una gran cantidad de responsabilidades, pero dentro de mí, en mi interior, estoy pensando de que no soy capaz de eso. Entonces, cuando yo vivo como ese desbalance, cuando yo me identifico de esa manera, pues entonces quiere decirte que yo percibo de que la situación que viene de fuera, es decir, del exterior, del mundo que me rodea, yo la veo como amenazante para mi vida, para mi tranquilidad. Entonces, eso genera a que de pronto yo no tenga esa manera de responder adecuadamente. Cuando yo sí tengo esa forma de responder correctamente, entonces estamos, como yo les comentaba ahorita, hablando de esa respuesta de adaptación. ¿Sí? Pues porque listo, hago las cosas cuando las tengo que hacer, ¿sí? Puedo solucionar los problemas, mis procesos internos a nivel psicológico hacen de que yo tenga la posibilidad de enfrentar un problema y no me intimide, sino que manejo muy bien la situación, ¿no? Entonces, esas demandas que me da a mí el medio externo, las puedo enfrentar. Entonces, digamos que esa es una respuesta de adaptación. Entonces, no tengo problemas para absolutamente nada. Tengo la energía, tengo el dinamismo, tengo... Pero... Sí, dime. ¿Alguien iba a comentar algo? No. Ok. Entonces, tengo esas posibilidades de enfrentar la situación de alguna u otra manera, ¿sí? Luego, cuando ya es algo patológico, digamos, cuando realmente yo ya no puedo enfrentar esta situación, ¿sí? Ya estamos hablando como algo de enfermedad, ¿no? Entonces, digamos que yo llego nuevo a la empresa y entonces yo veo que el ambiente es un poco como tensionante, entonces yo genero una reacción de alarma. Digamos que Hans Selye, él habla de este proceso, de estas tres fases de la producción del estrés, ¿sí? Digamos que al inicio yo no tengo problemas, yo reacciono de una manera pues adaptativa, como les decía anteriormente, reacciono de una manera muy funcional y bueno, utilizo todas las estrategias, las herramientas, el conocimiento que yo tenga para poder enfrentar a una situación que me genera estrés.
¿sí? Pero yo me doy cuenta que con el paso del tiempo, con el paso de las situaciones, no le he encontrado la solución. Por el contrario, los problemas como que se han incrementado. Entonces, digamos que después de que he pasado ese estado de resistencia, porque me he enfrentado a una situación, a la otra, lo he querido manejar, la he intentado manejar. Entonces, como que yo coloco, como les decía, todo mi entusiasmo, toda el dinamismo, la energía para darle solución a este tema, ¿sí? Pero aún así continuamos sin solucionar los problemas. Entonces, ya he pasado esa segunda fase y me doy cuenta que no he logrado pues, manejar adecuadamente el problema. Entonces, cuando ya pasamos esa segunda fase, entramos a la tercera, que es esa fase de agotamiento, ¿sí? Entonces, ya no sé qué hacer. Yo ya no sé cómo manejar esta situación. Ya la situación se me sale de las manos porque ya me siento realmente cansado. Entonces, aquí estamos hablando de que esas tres fases, según Hans Selye, ¿sí?, las está planteando como la manera como nosotros empezamos a responder o nuestro organismo empieza a responder con el estrés. Hay que entender algo muy importante acá, señoritas y caballeros, es que el estrés, en cierta manera, es adaptativo. El estrés nos permite a nosotros reaccionar de alguna manera positiva cuando, bueno, pues cuando actuamos, ¿no? Entonces nos ayuda a sobrevivir inclusive, ¿no? El estrés es como una reacción inmediata y sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, hay que entender de que el estrés hasta cierto momento, hasta cierto nivel, es adaptativo. Pero cuando ya pasa esas fronteras, cuando hemos pasado ese estado de resistencia, cuando ya entramos a esa fase de agotamiento, ya estamos hablando de una enfermedad, de esa fisiopatología del estrés, porque ya no sabemos qué hacer. Entonces, ahí vemos nosotros esa parte del estrés, ¿no? Entonces, permítame, yo leo este párrafo. Dice que la práctica médica ha constatado por años las enfermedades producto del estrés. Los estilos de vida actuales son cada día más demandantes, que era lo que yo les comentaba ahorita. Esto lleva al hombre moderno a incrementar, hombre y mujer, pues a incrementar notablemente en muchas sus cargas tensionales y producen pues esas respuestas diversas. En consecuencia, el estrés está clasificado en ese estrés agudo, ¿sí?, y en el estrés crónico, ¿no? Entonces, vamos a mirar cómo es que se está presentando cada una de esas cosas, hasta cuándo nosotros entendemos el estrés como algo adaptativo y hasta cuándo o a partir de qué momento lo vamos a ver como no adaptativo, ¿sí? El estrés agudo aparecen en los casos de exposición breve e intensa a los agentes lesivos en situaciones de gran demanda que el individuo debe solucionar. Aparece en forma súbita, evidente, fácil de identificar, generalmente es reversible, es decir, que lo podemos reaccionar de una manera diferente. Entonces, digamos que aquí tenemos nosotros enfermedades cuando tenemos ese estrés agudo, ¿sí?, como la úlcera, el estado postquirúrgico, digamos que cuando la persona, digamos el posparto inclusive, también genera altos niveles de estrés, ¿no? Cuando hay una cirugía, una intervención, hay unas condiciones allí psicológicas que hacen de que mi respuesta incremente, o bueno, mi comportamiento genere más que todo respuestas de estrés, que es la neurosis obstétrica, los estados de shock y la neurosis postraumática, ¿no? El estrés postraumático, eso cuando a uno le pasan una serie de cosas negativas en la vida, cuando uno tiene experiencias negativas, el estrés postraumático sale allí y se presenta, ¿no? El estrés postraumático, cuando yo fui atracado, cuando yo fui secuestrado, cuando tuve algún accidente. Entonces, eso genera una reacción que es lo que llaman el estrés
postraumático. Luego, nosotros vemos ahora enfermedades que se están dando por ese estrés crónico. Digamos que el estrés crónico se está dando más que todo por algo relacionado con que es algo repetitivo, ¿no? O sea, digamos que los eventos que mantienen afectándome emocionalmente duran durante un mes, 2 meses, inclusive años, y entonces eso se convierte en algo que realmente pues genera una mayor situación de salud deteriorada, ¿no? Entonces aquí mire todo lo que vemos nosotros con respecto a este estrés crónico, ¿no? Está el insomnio, está la colitis nerviosa, las migrañas recurrentes, pues todo eso inclusive lleva a que mi contexto familiar también se empiece a deteriorar, porque yo ya ni siquiera entablo comunicaciones tranquilas y ya cuando la gente quiere hablar conmigo yo le respondo con una piedra en la mano, ¿sí? Entonces es tanto el nivel de estrés que la persona ya ni siquiera tiene buenas relaciones familiares, también se presentan esas disfunciones sexuales. De hecho, si yo tengo problemas con mi pareja y yo le reacciono de una manera muy agresiva, pues ¿qué va a querer tener intimidad ella conmigo o yo con ella, ¿no? Entonces, pues también esos trastornos, esas respuestas de la pérdida de la libido sexual, pues también se notan bastante allí. La disfunción laboral, la hipertensión, todo eso, ¿no? Bueno, y hay algo que tiene que ver con las adicciones, en donde la persona pues incrementa su conducta de consumo de licor, consumo de sustancias alucinógenas, perdón, ¿sí? Entonces, realmente eso genera pues todo ese malestar, ¿no? Entonces, allí vemos todo ese malestar. Y la dispepsia pues tiene que ver con esa sensación de ardor en el abdomen, esa hinchazón, ¿no? Esa sensación de malestar cuando yo empiezo a comer algo y de pronto que como acelerado porque tengo que cumplir un horario y estoy estresado, que cuando como demasiado rápido, entonces eso me genera esa serie de náuseas, de ardor, ¿no? Y bueno, empieza a generarse unas respuestas orgánicas bastante negativas. Entonces, esas son las alteraciones más frecuentes cuando hablamos de un estrés crónico. Es decir, que en cierta manera ya se ha posicionado esa enfermedad de una manera mucho más compleja. Bueno, mire que se dan las famosas trombosis cerebrales cuando se generan esos accidentes cerebrovasculares, los ACV, se genera cuando hay esa hipertensión arterial, puede generarse también pues como infartos al miocardio, ¿no? Y bueno, es una gran cantidad de situaciones bastante complejas y por eso la Organización Mundial de la Salud le ha prestado muchísima atención a esta situación, ¿sí? Pero bueno, si miramos nosotros los factores psicosociales en el trabajo que pueden llevar a estas condiciones, pues aquí nosotros lo hemos estado como analizando y conociendo en el transcurrir de nuestra clase de gestión de talento humano, porque pues aquí las estamos viendo como todas estas exigencias de la empresa donde yo trabajo, actividades de gran responsabilidad, pues están demandando muchísima exigencia por parte mía. Y eso desencadena pues estas respuestas de estrés de una manera muy fuerte, ¿sí? Esas demandas laborales, la ausencia de un plan de vida laboral, es decir, de que no haya un clima laboral adecuado, ¿sí? Cuando hay esos cambios tecnológicos intempestivos, cuando hay, pues bueno, una gran demanda de atención en las cosas que yo debo realizar, cuando mis actividades son de alto nivel de dificultad y pues como que yo no me atrevo a preguntar o a decir, oiga, esto está tenaz y yo necesito que me orienten un poco más. Por eso es importante los procesos de inducción, por eso es importante los procesos de capacitación. De tal manera que todo esto lleva a que la persona tenga la necesidad de asistir a la inducción
y que las personas que tengan esa tarea de generar los procesos de inducción lo hagan de la mejor manera, lo hagan positivamente, o sea, como debe ser, no a medias, ¿no? Y lo otro es la capacitación. Digamos que eso es una ventaja que podríamos tener nosotros en nuestro ambiente de trabajo. O sea, rico y chévere que me hagan a mí la inducción, y de hecho yo la debo exigir. Qué bueno que me dieran mi capacitación, de hecho también la debo exigir, y eso es una ganancia para mí, ¿sí? Porque eso es lo que me va a fortalecer a mí en mi conocimiento, en mis destrezas, en mis habilidades, y eso me ayuda a reducir los niveles de estrés. Pero cuando yo no lo manejo bien, pues imagínense todo lo que puede suceder, ¿no? Entonces, aquí vemos nosotros varias cosas de lo que realmente está llevando a que la condición de estrés se mantenga de una manera muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, ahí vemos nosotros en la organización, por ejemplo, prácticas administrativas inapropiadas, atribuciones ambiguas. Por eso es importante el análisis del cargo, ¿sí? Porque cuando yo no tengo claro qué es lo que tengo que hacer, entonces pues, me colocan a hacer lo que se les antoje a ellos, y eso me genera después problemas. Conflictos de autoridad, trabajo muy burocrático, planeación deficiente, supervisión totalmente castigadora, ¿sí? Cuando hablamos nosotros de los estilos del liderazgo, mala delegación de responsabilidades, carencia de reconocimiento, lo que hablábamos nosotros ayer del tema de la motivación, ¿no? Qué tan importante para mí es de que me reconozcan todo lo que yo hago. Qué tan bueno es de que a mí me estén premiando por lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿existen esos incentivos o no existen? O lo que decíamos ayer con la teoría de la equidad de Adams, de la remuneración no equitativa. ¿Ven? Entonces, ahí estamos hablando de los estilos de dirección. Fíjense cómo hay varias cosas que nos apuntan, que nos están como generando pues toda esa situación hay muchos factores, muchas variables que fácilmente nos pueden golpear a nosotros en nuestro estado emocional, en el incremento del estrés. Entonces, ahí vemos también las tareas y las actividades, la autonomía laboral deficiente, las rutinas de trabajo obsesivo, un trabajo supremamente repetitivo y rutinario, y todo eso lleva a que tengamos una poca satisfacción laboral. Entonces, ahí vemos nosotros todas estas características que son muy importantes para poder entender por qué nosotros resultamos estresados. El medio ambiente, las condiciones físicas laborales, el espacio físico, recuerden lo que hablábamos, lo que veíamos nosotros en esa imagen cuando el señor estaba, un señor bastante robusto, estaba pues oprimiendo con la silla, y su peso, lógicamente, al vecino de su área de trabajo. Entonces, todo ese ambiente físico influye, ¿no? Todo ese espacio físico restringido, en donde se evidencia mucho hacinamiento, ¿sí? Exposición a riesgo físico constante, menosprecio o desprecio al trabajador, la jornada laboral, los turnos de una manera muy excesiva, duración indefinida de la jornada. Sabemos a qué horas entramos, pero no sé a qué horas voy a salir. Y eso pues me genera pues algo, o sea, eso es muy incómodo, ¿sí? La rotación de turnos de una manera inadecuada e injusta, la actividad física corporal excesiva. Bueno, entonces, realmente eso pues hace que nosotros desarrollemos todos esos tipos de estrés. Y la empresa y el entorno social, que había ausencia de corporativismo, es decir, que no hay un apoyo, digamos, del sindicato, ¿no? Entonces, pues como que esa parte también nos afecta. Las políticas que genera la empresa son únicamente para beneficiarlos a los dueños, a los líderes generales, gerentes generales. Entonces, pues esas políticas únicamente son buenas para ellos. Falta de soporte jurídico por la empresa, es decir, de que pues simplemente ahí sí como se dice, al caído caerle, y eso pues imagínense todo lo que genera, ¿no? Bueno,
Bueno, trabajo apresurado, obreros en líneas de producción, mecanizadas, cirujanos, artesanos, peligro constante, policías, mineros, soldados, bomberos, alpinistas, buzos, paracaidistas. Digamos digamos aquí estamos como sectorizando esos tipos de actividades que tienen las personas y cómo estas actividades profesionales pues llevan a que la persona desarrolle altos niveles de estrés. La labor de un policía, sobre todo aquí en Colombia, de los soldados, puede ser bastante riesgosa. Miren todo lo que ha pasado con la muerte de estos señores policías. De hecho, que han estado, cuando les pasó lo que le pasó, creo que no estaban ni siquiera en servicio activo, estaban en su día de descanso. Entonces, esas condiciones son de alto riesgo, un peligro constante e inminente. Riesgo vital, personal de aeronavegación, civil, militar, choferes urbanos, de transporte foráneo, todo eso son también, y acuérdense ustedes cuando había lo de las famosas pescas milagrosas, cuando la guerrilla estaba controlando prácticamente todas las carreteras de Colombia, y eso generaba pues toda esa angustia y todo ese malestar, ¿no? La gente no salía a pasear, no salíamos porque era un riesgo de que en el camino nos parara la guerrilla y nos llevaran pues secuestrados, ¿no? Vemos aquí también, bueno, aquí ya nos mencionan un poco la manera como podríamos nosotros manejar el estrés laboral, porque sabemos de que es totalmente perjudicial para la salud. Entonces, aquí lo que vemos nosotros es lo siguiente. Bueno, acá. Yo siempre pienso que cuando uno tiene o determina de que esta empresa a mí me genera altos niveles de estrés y que me termina enfermando de una manera muy fuerte, yo preferiría como dar un paso al costado. Sabemos que es difícil conseguir trabajo, por eso la gente agacha la cabeza y mantiene pues como esa situación tan compleja y tan negativa, pero me toca aguantarme, ¿no? Entonces, realmente eso debería como reevaluarse, porque pues no justifica el hecho de que yo tenga esos niveles de estrés tan elevados por esta empresa que realmente no valora lo que yo hago, no tiene en cuenta mi trabajo, para nada lo valora. Entonces, pues realmente pues, yo debería tomar una decisión, o si tengo las herramientas para afrontar eso, si lo que hablábamos nosotros que día con respecto al acoso laboral, si yo veo que yo puedo pelear eso, pero eso me puede generar más conflictos, o mejor, como les digo, doy ese paso al costado, ¿sí? Entonces, una de las cosas que uno debe determinar es sopesar mi salud física, mi salud mental, mi condición de enfermedad, de ese estrés crónico, cómo se está presentando. Mire yo cómo me he venido deteriorando a partir de que ingresé a esta empresa. Entonces, pues, realmente eso uno tiene que reevaluarlo, ¿no? De hecho, uno le tendría que decir, o yo les digo a mis pacientes, pues que si uno, la verdad, tiene que tomar otra decisión como retirarse, pues uno tiene que decirles que fíjense que cuando uno entra en cierta incapacidad, lo que hace la empresa es conseguir el reemplazo. Y ese reemplazo lo que hace, perdónenme, ese reemplazo lo que hace es precisamente, lo que hace es afectarlo, porque pues le colocan a uno pues la persona que va a ocupar el cargo de uno, ¿sí? Entonces, des en cuenta que lo que uno está trabajando y se enferma, y cuando yo termino enfermo, me consiguen el reemplazo. A la semanita, a los 15 días ya se olvidaron de mí. No hay absolutamente nadie que se acuerde de mí, pero yo sí terminé enfermo. Por ahí me llamarán mis compañeros en los primeros días y luego ya no. Entonces, pues eso genera pues
ese malestar y esa condición negativa en lo que tiene que ver con mi salud emocional, mi salud física, porque por eso se considera hoy día el estrés como esa enfermedad profesional severa, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Que tengamos nosotros de que el trabajo no puede abordarme al 100% en mi vida, no puede hacer que yo pierda la comunicación con mi familia, no puede hacer de que yo pierda la comunicación a nivel social, ¿no? Que ya no tenga yo espacios como para irme para un cine, irme para, no sé, a tomarme una cerveza, o a hacer caminatas, ¿no? Porque no es que yo sustituya un problema por el otro. Digamos que si yo sustituyo el estrés laboral, lo estoy sustituyendo por la ingesta de licor, pues entonces pues se me cambia un problema por el otro, porque ya no estoy trabajando, pero pues ahora lo que tengo es un alcoholismo impresionante. Entonces la idea es manejarlo de una manera supremamente adecuada, ¿no? Tener esa opción. Y bueno, la idea es tener la posibilidad de generar una serie de rutinas, de hábitos que le permitan a uno cumplir con su trabajo, ser muy organizado y respetar los espacios de descanso, ¿sí? De que si yo ya termino mi trabajo, pues yo como que me quito el overol, lo dejo afuera de mi casa y ya entro a mi casa con una mejor disposición, con una mejor actitud y trato ya de estar con mi familia. Entonces, en últimas, eso me permite tener esa posibilidad de tranquilizar. Por eso dice que en la casa lo que yo tengo que hacer es desconectarme del trabajo, ¿sí? Y a veces a uno está en la casa y le llaman y le dicen que hay que hacer esto, que hay que hacer lo otro. Digamos que para las personas que trabajan como ingenieros de sistemas y que trabajan pues de una manera virtual también, a veces les toca trabajar tipo 11 de la mañana, 2 de la mañana, y tienen que estar ahí y tienen que responder las llamadas porque, digamos, en el contrato que ellos firman, está estipulado ese horario de trabajo que tienen un requerimiento supremamente importante. Pero eso, pues, digamos que eso, la empresa que es justa, luego le recompensa ese tiempo con que tenga unos días más de descanso o que se les pague más dinero, ¿no? Pero bueno, uno no puede cambiar dinero por salud, ¿no? O sea, la salud de uno es supremamente importante, ¿sí? Bueno, ¿qué otra cosa importante? Bueno, acá dice en la producción secundaria se revisan temas particulares como el acoso laboral o sexual, que van relacionados en su mayoría con el ausentismo, ¿no? Cómo contrarrestar el estrés. Entonces aquí hay varias cosas que uno identifica como situaciones que lo llevan a uno a esos niveles de estrés. Cuando uno tiene todo, bueno, no sé si ustedes lo piensen de esa manera, pero cuando uno está con altos niveles de estrés, uno realmente ya no tiene como las herramientas comportamentales para enfrentar estas problemáticas, lo que uno puede hacer es asistir a un profesional de la salud mental, ¿sí? Precisamente para que nos escuchen. Muchas veces cuando uno saca de su sistema, cuando uno habla con una persona extraña de todas estas situaciones, porque pues, uno no conoce los psicólogos cuando uno los va a consultar por primera vez, son personas totalmente ajenas a la vida de uno, entonces uno puede comentar absolutamente todo lo que uno quisiera, ¿sí? Entonces, la idea es de que haya un especialista quien nos acompañe en ese proceso para generar una disminución de este estrés que está realmente afectándonos. ¿Por qué? Pues porque, bueno, yo puedo tener un acompañamiento de mis amigos, de mi familia, pero a veces estas personas pues también pueden ser también un poco como inadecuadas o tóxicas y en vez de ayudarme lo que me hacen es como ponerme mucho más alterado, ¿no? Porque si yo quiero llegar a comentarles algo y resulta que
mi amiga, mi amigo, mi familiar tienen situaciones peores, entonces yo termino escuchándolo a él o a ella, ¿no? Entonces, eso me termina afectando. Entonces, son situaciones que uno termina como reconociendo que es importante que lo hagamos de esa manera, ¿sí? Efectos del estrés sobre la organización, ¿no? Bueno, lo hemos visto ya frecuentemente, el absentismo, la rotación, la fluctuación del personal, la disminución del rendimiento físico, ¿no? Entonces, ahí vemos esa parte. Luego, vamos a mirar ahorita dos videos que me parecen muy interesantes que los analicemos. A ver qué opinan ustedes. Permítanme, dejo yo de compartir acá. Y vamos, uy, mire, todos con la cámara apagada, están pillados. Muchachos, sus cámaras. Permítanme, por favor. Vamos a, este video que les voy a mostrar me parece, es una explicación que hace Disney de lo que es el estrés. Me parece que es muy al lugar. Y ahorita vamos a ver otro video que es un poco más serio, más argumentado de una manera más laboral. Pero vamos a ver los dos. Entonces vamos a ver primero permítanme por favor, y ya se los comparto. ¿Qué pasó? Bueno, entonces veamos inicialmente y luego vemos el otro. No sé por qué no me lo quiere dejar compartir. ¿Qué están viendo en mi pantalla? Un video de YouTube de... Dice estrés explicando por Disney. Bueno, Excelente. Ok, listo. Ok, ese es el que quería inicialmente mostrar. Hizo las tareas, mi amor. Entonces miremoslo, por favor. Me dicen si tienen audio, por favor. Entendiendo miedos y tensiones. Señor. Ok, listo. Sí, señor. Veámoslo entonces. Gracias. El concepto moderno de la salud bien balanceada puede representarse como un triángulo equilátero compuesto por un lado físico, un lado mental y un lado social, cada uno de igual importancia. Este es un concepto bien fundamentado y los que viven de acuerdo con él manteniendo el balance de los tres lados gozan de buena salud. Vamos pronto, corre ya, vamos más velocidad. Contención, el día empieza, no te quedes en la mesa, pronto habrá que luchar. Profe, ¿le puede subir un poquito el volumen? Claro, claro que sí. Claro que sí. Un nivel social precisa mayor auto cada año y el temor va a aumentar cuando empiecen a llegar los pagarés. Drogas tragarás y no te calmarán, pues las muchas deudas úlceras te causarán. Tomas café, te das a fumar y aún medio muerto sales a trabajar. Tu ambición te da potencia a vencer la competencia. Tú serás el mejor, tu negocio el mayor. Ya no debes descansar y más arriba hay que trepar. Más tensión acumular para alcanzar por fin tu fin. Desafortunadamente, cualquier cosa que afecte el lado mental de la salud puede afectar los otros lados y eventualmente todo el triángulo. Para comprender mejor cómo puede suceder esto, veamos primero los problemas de los animales. El hombre, después de todo, es también un animal. Todos los animales encuentran tensiones de varias clases como parte normal de sus vidas.
Pueden empezar cuando se presenta la posibilidad de tener que ceder a otra especie el espacio donde viven. La necesidad de defender su refugio, de proteger a los pequeños, inclusive competir para conseguir una esposa. Naturalmente que la mayor tensión es por el miedo de perder la vida, y para esto la naturaleza ha provisto a cada animal con ciertas reacciones de protección, y una de las más importantes es el instinto del miedo. He aquí cómo funciona. En el momento en que un animal se da cuenta de que hay peligro, de inmediato el instinto del miedo despierta cada reserva de su cuerpo, preparándolo para tomar una de dos actitudes que le aseguren la supervivencia: pelear o escapar. En cualquiera de los dos casos debe entrar en acción y utilizar sus reservas de energía. Cuando el peligro ha pasado, el animal se tranquiliza y vuelve a la normalidad como si nada hubiera pasado. El instinto del miedo actuó y no quedan efectos posteriores dañinos. Los científicos creen que existen las mismas respuestas de protección en el animal humano, localizadas en un área del cerebro llamada el diencéfalo. Es como si el instinto del miedo de nuestros ancestros todavía viviera allí, listo para oprimir el botón del pánico. Aún en nuestro mundo moderno, este instinto primitivo puede todavía salvarnos el pellejo. En el momento en que se percibe el peligro, el instinto del miedo recibe el mensaje e inmediatamente oprime el botón del pánico. Como un relámpago se movilizan todas las reservas del organismo. La respiración se acelera y se hace más profunda, y por esta acción, los pulmones aumentan su actividad y aportan más oxígeno a la sangre. El hígado, una de cuyas funciones es servir como depósito del azúcar de la sangre, en este momento la libera en grandes cantidades hacia el torrente sanguíneo para dar energía extra. Las glándulas suprarrenales también aumentan su producción, vertiendo sus secreciones para estimular el músculo cardíaco, el cual a su vez reacciona aumentando la velocidad de bombeo. En los órganos de la digestión, algunas arterias se contraen, disminuyendo el suplemento de sangre en estas zonas. Esto permite que se cuente con más sangre que necesitan los músculos para pelear o para huir. Y todo esto pasa en una fracción de segundo. Como cualquier animal, el hombre ha utilizado su sobrecarga de energía para evitar el desastre, y además para decir un poco lo que piensa. Debe estar preparado ahora para continuar adelante sin ningún efecto dañino. Pero a diferencia de los otros animales, el hombre tiene algo más que instinto. Tiene un intelecto superior y una imaginación brillante y creativa. Desafortunadamente, esta imaginación puede crear peligros irreales y desencadenar tensiones y miedos innecesarios. Tomemos el caso de un estudiante bien preparado bajo la presión de los exámenes. Listo. ¿Y si contesté mal? Ay, no me aprobarán. Adiós, bachillerato. No triunfaré en la vida. Voy a ser un fracasado. Ni siquiera podré comprar un auto. Esta amenaza imaginaria de inmediato despierta el instinto del miedo, igual que si el peligro fuera real. En este caso, el peligro no solo fue imaginario, sino también pasajero, y la tensión se alivió. Pero veamos qué pasa si el miedo despertado por peligros imaginarios continúa por períodos prolongados. Buenos días, jefe. Sí. Su jefe simplemente estaba preocupado en ese momento. Oh, algo sucede. Está molesto conmigo. Tal vez quiera despedirme. Volvemos a empezar y nuestro hombre está listo para pelear o correr. No tengo por qué soportar eso. Le daré su merecido. ¿Estoy loco? Él es mi jefe. Me echará a la calle. Eso no lo podrá hacer. Antes renuncio. Esa es otra locura. ¿De qué voy a vivir? Tengo una familia que mantener y gastos y... Ni pelear ni correr tiene sentido en esta situación, así que debe tragarse su orgullo junto con todos los preparados bioquímicos no utilizados que fabricó. Así que nuestro hombre literalmente se cocina en sus propios jugos. Si esta situación de tensión mental, basada en el temor generada dentro de uno mismo, se mantiene durante el tiempo del descanso, puede dar resultados muy desfavorables. Puede destruir el reposo, interrumpir los procesos normales de regeneración del organismo, y aún peor, puede desencadenar la pesadilla de las enfermedades psicosomáticas,
lo que significa enfermedades inducidas en el cuerpo por la mente. Si las arterias del estómago permanecen contraídas a causa del permanente estado de alarma, la capa más interior de la pared del estómago carecerá de oxígeno. Las células se desintegran, dejando la segunda capa sin protección, y entonces el ácido contenido en el estómago puede actuar sobre esa segunda capa. Literalmente, se abre paso a fuego y el resultado es una úlcera péptica. En otras áreas hay también problemas cuando el hígado, espoleado por el peligro continuo imaginario, mantiene el aporte de más y más azúcares y el torrente sanguíneo. Normalmente, un órgano llamado el páncreas produce una sustancia llamada insulina que mantiene el balance del nivel de azúcar en la sangre. Sin embargo, después de un periodo largo, el páncreas pierde la carrera, lo cual resulta en que queda mucho azúcar en la sangre. Se trastorna así la química del cuerpo y eso puede contribuir para que sea el huésped de otros males. Es infinita la lista de torturas que podemos infringir en nosotros mismos y todas ellas tienen el mismo fin. Todos los lados de la salud pueden trastornarse seriamente si de continuo se despierta el temor innecesariamente. Pero si a este instinto se le permite descansar cuando no hay peligro real, el organismo puede funcionar como debe. Después de todo, la mayoría de los problemas, reales o imaginarios, se resuelven pronto. Y muchas situaciones que en un principio pensamos que nos amenazaban, resulta que solo existían en la imaginación. Buenos días, jefe. Sí. ¿Qué? ¿Ah? Oh, sí, muy buenos días, hijo. Utilizando el sentido común, se reducen al mínimo los miedos y tensiones de la vida y se mantiene el balance de todos los lados del triángulo de la salud. Bien, muchachos. Ese sería uno, ¿no? Ahora veamos el siguiente, por favor, un instante. Lo retiro este. Un instante, por favor. Mi tarea es facilitar la universidad, porque los alumnos... Un momento. Profe, no sé si soy yo, pero no estoy viendo la pantalla compartida. No, no se está bien. Porque es que hasta ahora la voy a colocar. Pero antes se vieron el video, ¿no? Sí, señor. Sí, señor. Es que ahorita pues voy a colocar el otro. Entonces ya va a aparecer. Acá. Este ya es un poco más científico, un poco explicado más en un entorno laboral. Entonces. Pero vamos a hablar de lo mismo, es exactamente el tema del estrés. Las situaciones de estrés laboral no son un fenómeno nuevo que debamos asociar exclusivamente a las modernas tecnologías o a los actuales hábitos de trabajo. Ahora bien, sí es cierto que nuestro entorno laboral está sufriendo cambios acelerados. Las empresas son cada vez más competitivas. Las nuevas tecnologías se han incorporado a todos los ámbitos de la producción. El personal precisa de una mayor cualificación. Estas condiciones de trabajo, que hacen referencia a aspectos como las exigencias de la tarea, el grado de autonomía o el clima laboral, conllevan una serie de riesgos que pueden afectar tanto a la salud psíquica y al bienestar de las personas como al desarrollo de su trabajo. Estos factores se conocen con el nombre de riesgos psicosociales. La Ley de Prevención de Riesgos Laborales obliga a las empresas a planificar la prevención de riesgos a través de la organización y adecuación de las condiciones del trabajo, de las relaciones sociales y de los factores ambientales. En la Unión Europea, los problemas de salud más frecuentes relacionados con el trabajo son el dolor de espalda, el estrés, los dolores musculares en cuello y hombros y la fatiga general. También resulta significativo el número de trabajadores expuestos a situaciones de intimidación, violencia y acoso.
En nuestro país, y centrándonos en los problemas relacionados con los riesgos psicosociales, destacan las cefaleas, las alteraciones del sueño, la sensación continua de cansancio, la irritabilidad, la falta de memoria y la falta de concentración. Estos síntomas están directamente relacionados con el estrés laboral, una situación que plantea graves problemas, tanto al trabajador como a la empresa, pues aumenta el absentismo, reduce la productividad y, por lo tanto, disminuye la competitividad. Las causas que lo motivan y su prevención en el entorno laboral son algunos de los aspectos que nos van a ocupar a continuación. Para comprender mejor de qué estamos hablando cuando hacemos referencia al estrés laboral, hemos de revisar el significado del concepto de estrés. Ante todo, conviene distinguir entre los términos eustrés y distrés. Con frecuencia, las situaciones de estrés producen en nosotros una reacción positiva que nos ayuda a afrontar peligros y nos permite asumir cambios de una manera sana. Este tipo de estrés, que podríamos llamar bueno, es conocido como eustrés y nos hace progresar en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin embargo, cuando la actividad es muy intensa o se prolonga en exceso, se produce el distrés o estrés malo, que puede afectarnos física y psicológicamente. En general, se suele utilizar el término estrés para referirse a este tipo de estrés negativo. De entre las muchas definiciones de estrés, la más aceptada es la del psicólogo Joseph McGrath, que lo describe como un desequilibrio sustancial entre la demanda y la capacidad de respuesta del individuo bajo condiciones en las que el fracaso ante esa demanda posee importantes consecuencias percibidas. Dicho de otra manera, cuando la persona percibe que no dispone de los recursos suficientes para afrontar las demandas del trabajo, aparece la experiencia del estrés laboral. Ya en 1936, el endocrinólogo Hans Selye había descrito cómo responde nuestro organismo ante un estímulo estresante. Se producen 3 fases de adaptación. Fase de reacción de alarma. El organismo se prepara para la respuesta, tanto en forma de lucha como de huida. Fase de resistencia. El organismo continúa reaccionando para enfrentarse a la situación y no tiene tiempo de recuperarse. Fase de agotamiento. Superada la capacidad de resistencia, empiezan a aparecer alteraciones psicosomáticas. La Comisión Europea ha elaborado una guía sobre el estrés laboral con la siguiente definición. El estrés relacionado con el trabajo es el conjunto de reacciones emocionales, cognitivas, fisiológicas y del comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido, de la organización o del entorno de trabajo. Es un estado que se caracteriza por altos niveles de angustia, con la sensación frecuente de no poder hacer frente a la situación. El estrés laboral produce una serie de efectos negativos sobre las personas. Desde el punto de vista fisiológico, puede producirse sudoración, dolores gastrointestinales, alteraciones del ritmo respiratorio, taquicardia, aumento de la tensión arterial, aumento del colesterol y calambres musculares. Desde el punto de vista psicológico, se suele observar sensación de preocupación, indecisión, bajo nivel de concentración, mal humor, sentimientos de falta de control. Y desde el punto de vista del comportamiento, las situaciones de estrés pueden conllevar temblores, inseguridad, tabaquismo,
consumo excesivo de alcohol, exceso o falta de apetito, alteraciones del deseo sexual, insomnio. Conviene tener presente que el organismo siempre se encuentra en un estado de estrés mínimo. El estrés no es la enfermedad propiamente dicha, sino un desequilibrio que puede desencadenar diferentes patologías en función de cómo reacciona el organismo de cada persona. Hasta aquí hemos explicado qué es el estrés y cómo nos afecta. Ahora vamos a aproximarnos a los motivos y circunstancias que pueden generar situaciones de estos, que pueden provocar sentimientos de amenaza en los individuos. Otro posible estresor habitual es la falta de adecuación entre las aspiraciones de promoción de los trabajadores y el nivel real de sus logros, así como la dificultad de desarrollo profesional o de aplicar sus habilidades y conocimientos en el puesto de trabajo. Todos estos estresores pueden estar latentes con más o menos intensidad en nuestro trabajo, lo que nos obliga a averiguar qué podemos hacer para prevenir el estrés laboral. Es conveniente saber que existen programas de prevención y afrontamiento al estrés. Para poder disminuir el riesgo de estrés en el ámbito laboral, podemos actuar o intervenir en dos niveles diferentes. En primer lugar, y a nivel organizativo, se deberán planificar las tareas distribuyendo de forma adecuada la carga de trabajo, proporcionando el tiempo suficiente para su realización y dotándolas de contenido y significado para el trabajador. Se debe fomentar la toma de decisiones y la autonomía del trabajador, ofreciendo, por ejemplo, la posibilidad de regular el tiempo de trabajo y resolver incidencias. Es importante proporcionar una óptima descripción del trabajo a realizar, en la que se definan claramente las funciones y responsabilidades de cada trabajador. El espacio de trabajo y las condiciones ambientales se deben adecuar al trabajo que se realice. Los horarios de trabajo deben organizarse de manera que sean compatibles, en lo posible, con la vida extralaboral, haciendo, por ejemplo, que los turnos rotativos sean estables y predecibles. Se deberán proporcionar los canales adecuados para expresar quejas y sugerencias que permitan a los trabajadores aportar ideas relacionadas con su trabajo. La empresa debe favorecer las relaciones que se establecen entre las personas a todos los niveles de la organización. También desde nuestra perspectiva individual, podemos actuar de manera preventiva contra el estrés. Para ello, debemos empezar por determinar nuestros objetivos y prioridades, programando el tiempo para las diferentes actividades y tareas a realizar. En caso de vernos desbordados por el trabajo, debemos buscar el apoyo de compañeros y superiores, expresando directamente nuestros propios sentimientos, necesidades y opiniones a los demás. El uso de algunas técnicas específicas. Muévete con cero preocupaciones. Muévete con Bit Zero. Específicas nos ayudarán a afrontar y superar el estrés. Por ejemplo, las técnicas de respiración son útiles para reducir la ansiedad, la tensión muscular, la fatiga y el cansancio. Una manera fácil de llevarlas a cabo es la siguiente. Inspirar lentamente, sin coger demasiado aire. Expulsarlo por completo, muy despacio, como si nuestro cuerpo se fuera deshinchando. Este ejercicio se puede repetir unas 10 veces, siempre que nos encontremos en una situación de estrés. Otro tipo de técnicas útiles son las técnicas de relajación.
Además del uso de técnicas específicas, la prevención del estrés también pasa por gestionar bien nuestro tiempo y mantener un equilibrio entre el trabajo, la familia y uno mismo. Debemos realizar actividades recreativas, alimentarnos de una manera adecuada y evitar la vida sedentaria. Por último, debemos intentar mantener unos ritmos de sueño estables, acostándonos y levantándonos, en la medida de lo posible, a la misma hora cada día. Evitar el café, el alcohol o el tabaco. Y practicar la relajación muscular poco antes de irnos a la cama. El estrés laboral no es un problema nuevo. En la empresa, una buena organización y adecuación de las condiciones de trabajo, de las relaciones sociales y de los factores ambientales contribuirá decisivamente a combatir el absentismo laboral, aumentará la productividad y redundará en beneficio de la salud y la calidad de vida de los trabajadores. A nivel personal, conviene que conozcamos y pongamos en práctica los programas de prevención y afrontamiento que mejor se adapten a cada uno de nosotros. Empresas y trabajadores debemos colaborar para erradicar, en la medida de lo posible, situaciones de estrés en el entorno laboral. Ok. Quiero preguntarles a ustedes, con base en este tema, algún tipo de experiencia que tengan ustedes en su entorno laboral más o menos parecido a estas circunstancias que nos explicaron con respecto al estrés. ¿Quién quisiera compartirnos un poco esa opción, esa situación? Diana, por favor, cuéntanos, Diana Pachón. Profe, por lo menos yo cuando ingresé a trabajar, yo ya llevo 2 meses trabajando, ¿sí? Y yo salía de trabajar y llegaba a la universidad y llegaba a dormir y todas las noches me soñaba trabajando. No había día que no me soñara trabajando. Y pues, y yo le pedí consejo al profesor y que me dijo que pensara en algo bueno que hubiese hecho en trabajo, y eso me ayudó muchísimo porque ya no me sueño trabajando. Quedan todas las noches. Pero ¿cuál era la situación? ¿Por qué crees tú que terminabas tú teniendo ese tipo de pesadillas? Por el miedo que me daba a cometer errores. O sea, todas las noches me soñaba diciendo, espera, esto sí lo ingresé bien. O sea, ¿tenía la contrapartida o no la tenía? Si hice esa factura o no la hice, todas las noches me soñaba el mismo proceso. ¿Tú tenías claro cómo era tu labor? ¿Sabías lo que tenías que hacer? No es que no me dieron una inducción, sino simplemente ella hizo mi compañera hizo la factura o el procedimiento, el ingreso, y me dijo, mire, se hace así, 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 ya listo. Entonces no me dio como una orientación como debería ser. Y por eso vivía pesada. Claro, precisamente por eso te hago esa pregunta, para decirte lo siguiente. Uno tiene que tener claro, bueno, cuál es su conocimiento, cuáles son sus habilidades y su nivel de responsabilidad, ¿no? Pues uno tiene que autoevaluarse de una manera muy positiva y no pensar de que pues todo lo que pasa es porque realmente soy, perdónenme la expresión, un vago de tiempo completo o una persona o un trabajador totalmente irresponsable. Entonces yo tengo que hacer esa valoración, esa evaluación muy juiciosamente para que yo le baje los niveles de angustia y para que yo pueda también modificar esa forma de pensar. Porque si yo me dejo saturar de esos pensamientos tan derrotistas, tan negativos, pues no solamente su merced, sino cualquiera de nosotros podría entrar en estos niveles de estrés. Y la idea no es esa, la idea es ser muy objetivos y muy justos con nosotros mismos con respecto a mi historia de vida laboral, con respecto a mi desempeño,
¿no? Digamos que no tenemos que ser únicamente selectivos para las equivocaciones, no tenemos que ser selectivos únicamente para cuando nosotros cometemos fallas, sino que también hagamos como ese continuo, esa línea en donde yo digo, bueno, ¿cuánto tiempo yo llevo trabajando en esta empresa? Digamos, yo llevo 3 años. Bueno, de esos 3 años, ¿cuántas veces como que he cometido errores? ¿Cuántas veces me han llamado la atención? Entonces yo coloco en la balanza los aciertos y los desaciertos en mi labor. Si considero que tengo más situaciones de respuestas positivas, de respuestas favorables y adecuadas, pues eso es lo que tiene que primar. No tengo que, o sea, mal haría si yo me pongo a magnificar lo que estoy haciendo mal. Entonces uno tiene que reevaluar y ser muy objetivo, muy justo con mi autoevaluación. Reconocer que tiene malo que uno mismo se elogie, que tiene malo que uno tenga esa capacidad de autoelogiarse y de decir un poco las cosas. Aquí no estamos hablando que uno se crea pues pues no sé, el mejor, que uno no cometa errores, ¿no? O sea, es bueno elogiarse un poco uno, ¿no? No estoy diciendo que uno tenga que ser narcisista ni nada por el estilo, ¿no? Simplemente es reconocer lo que uno hace bien. Y en la medida que lo hacemos de esa manera, seguramente la capacidad y la posibilidad de descansar y de dormir, seguramente la vamos a hacer supremamente bien. Bueno, listo, gracias, Diana. ¿Quién más había levantado la mano que se arrepintieron? Angélica Barbosa. Hola, Angélica. Ya no Hola, te... Cuéntame, ¿cuál era tu opinión? A mí me pasó cuando yo estaba aprendiendo a hacer medios magnéticos, yo me soñaba haciéndolos, parecido a lo de mi compañera, pero a mí sí me pasaba algo particular. Cuando soñaba buscaba la solución. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, no debían ir puntos o comas en las direcciones. Entonces, por la noche cuando soñaba, me imaginaba esa solución y al otro día iba y la aplicaba y efectivamente muchas veces era eso. O sea, sí me estresaba, sí me soñaba con las cosas, pero cuando soñaba lo que hacía era encontrar las soluciones a los posibles problemas que se me habían presentado en el día. Es como la única que recuerdo así. Bien, ok, gracias, Angélica. ¿Alguna otra persona? Bueno, Olga Cárdenas, te escuchamos. Hola, profe, buenas noches. Pues tengo una experiencia. Hace aproximadamente 5 años estaba en un trabajo, me ascendieron a coordinadora administrativa y empezó a recaer en mí muchas responsabilidades, no solo las responsabilidades, sino el tener que atender a mi jefe directo. Ella me llamaba a las 5 de la mañana a recordarme tareas que pues obviamente yo ya las tenía claras, pero aún así llamaba a recordarme. En las horas de la noche trabajaba más o menos hasta las 8 de la noche y fue muy pesado. De eso sufrí una enfermedad laboral, fue migraña, bastante fuerte, duré incapacitada 8 días y el resultado de entregarse mucho al trabajo. Yo no vi el límite de hasta dónde podía llegar y hasta dónde debía parar. Bien. Entonces esa es mi experiencia. Bien, ok, muy válida. Y lo importante es que puedas tú reconocer precisamente esos límites, ¿no? Que los puedas tú colocar. Lo que yo les decía hace un momento, si nosotros nos entregamos al 200% al trabajo, la empresa o algunas empresas no van a valorar eso. No digo que todas las empresas sean así, puede que sí existan empresas que valoran, que tienen muy presente al trabajador, al colaborador, que lo ven como esa persona que nos ayuda, esa persona que nos aporta, y entonces vamos a reconocerle un día de descanso, vamos a generarle un buen clima. Pero por lo general, a veces eso es lo que pasa, que la gente, las empresas solamente piensan en esa productividad. Y lo que yo les decía,
si nosotros nos incapacitamos, lo que les preocupa a ellos es a quién colocan mientras yo vuelvo, ¿sí? Y si no vuelvo, pues entonces a la persona que colocaron ahí reemplazándome la dejan ahí, ¿sí? Entonces, pues la verdad no tienen ningún tipo de preocupación ni de interés en nosotros. En algunas empresas, vuelvo y digo, no en todas. Gracias, señorita Olga. Alejandra Pinzón, hola. Hola, profe, buenas noches. Hola, señorita. Profe, yo quería hablar de muchas, pero me voy a enfocar en la que estoy actual. Es una empresa de construcción y pasa eso, pasa que la persona de seguridad y salud en el trabajo y también la persona encargada de talento humano, él es docente del tema, él asesora a varias empresas, pero él no le ejerce en la empresa donde está. Comete muchísimas faltas. Lo que usted dice, una persona no se puede incapacitar. Es como si, mejor dicho, fuera una falta gravísima. O sea, la persona se incapacitó y es el horror. Y yo digo, o sea, si es una condición médica, entonces la persona pide permiso para algo médico, no, fuera del horario laboral. Y yo, pero ¿por qué si legalmente tienen derecho? Este tipo de cosas, no hay incentivos hacia los trabajadores. Toman los trabajadores como que tienen que agradecer que están ahí porque por ellos es que por el movimiento de la empresa es que hay un salario, es que pueden trabajar, es que pueden comer y pues las cosas no son así. El jefe directo, que es el dueño de la empresa, es una calidad de persona, pero es una empresa familiar y hay 4 hijos. Cada uno tiene una dependencia y cada uno tiene la dirección de yo mando, o sea, yo soy el líder. Entonces, usted no, lo que yo digo, usted no me lo contradice. Y a veces hay confusión en eso con los trabajadores, porque uno da una orden para ir a una obra y el otro dice, no, usted se queda acá y me ayuda en esta operación. Entonces, hay desacuerdos desde el nivel administrativo y direccional y pues la gente se frustra mucho porque no saben a quién deben hacerle caso, a quién deben seguir, cómo es el proceso de la hora, si estoy acá, si de acá en la tarde me voy para el otro lado, me reconocen o no los viáticos, cómo me transporto, o sea, lo que a ellos les importa es llegue ya porque lo necesito y así de rápido. Y pues yo soy como la asistente administrativa general de todos y pues también estudié talento humano y con la chica que es la auxiliar de CISO, yo dije, no, hay que incentivarlos. Entonces me dieron una caja menor y aprovechamos de ahí, empezamos a darles como una tortica, un pastel, un postre, a cada uno con una tarjetita de feliz cumpleaños con el logo de la empresa y un mensajito. Y pues lo hacemos a escondidas. ¿Por qué? Porque si la persona encargada, que es el de talento humano, él dice que no, que, o sea, que solamente el área administrativa, o sea, solo ellos, y no el área operativa, o sea, no los tienen en cuenta para nada, y eso desmotiva muchísimo. Okay. Y es como... Sí, dime. Sí, profe, y es como eso, es como también uno poner como su granito de arena indirectamente, como para que, aunque el ambiente es un poco pesado, pues tratar de hacer las cosas un poquito más amenas. Pues precisamente, fíjate tú, Alejandra, lo que tú mencionas de cómo la responsabilidad debería ser más que todo del área de talento humano, la que está implicada en brindarle toda la atención y todo el bienestar a los colaboradores y no lo hacen. Sí, profe, es muy frustrante. Tanto así que tú has tomado la decisión de hacer ese tipo de actividades, que me parecen muy bonitas, me parecen muy interesantes y la persona o la gente se da cuenta de lo pendientes que estamos de ellos, ¿no? Entonces, me parece que cuando pasa eso en las organizaciones, pues normalmente cuando se hacen esas reuniones por áreas o reuniones de talento humano, es precisamente para poder decir, vean, necesitamos empezar a generar programas de clima laboral. Necesitamos colocar o crear o generar y correr programas para el manejo del estrés, ¿no? Entonces, lo que yo les he venido diciendo permanentemente es eso. De hecho, en el trabajo que ustedes tienen que presentar, lo último tiene que ver con ese diseño de programas, incluyendo este tema de estrés laboral.
porque si uno no corrige eso, pues la gente siempre va a tener una muy mala experiencia laboral. Yo les cuento una experiencia que yo tuve con una paciente. La paciente llegó al consultorio en un nivel de estrés muy alto, con llanto fácil, con una hipersensibilidad. Y bueno, uno lo que hace es evaluar precisamente todo lo que tiene que ver con el diagnóstico, con el motivo de la consulta. Y bueno, se llega a la conclusión es de que es un nivel de estrés supremamente fuerte, pero muy fuerte. Y indagando un poco el tema del por qué ella estaba así, entonces, digamos que ella es docente del área de lengua castellana, si no estoy mal, y ella la colocaron a que trabajara o manejara una asignatura que ella nunca ha manejado, que ella nunca se preparó para eso, que fue matemáticas, trigonometría y todo este asunto. Entonces, ella tenía que dictar clase de ese tema o de esas asignaturas cuando ella no estaba preparada para eso, ¿sí? Y lo hacía pues con los grupos de noveno hacia arriba, 9, 10 y 11, ¿sí? En donde los estudiantes son un poco más exigentes, son mucho más difíciles de convencer, ¿no? Entonces, ellos se daban cuenta de que ella tenía toda esa serie de falencias, aunque ella, de hecho, todo lo que hizo ella para poder sacar adelante esas asignaturas que le dieron, ¿no? Ella trasnochaba, se acostaba tarde, preparaba clases, pero lógicamente ella quedaba con unos vacíos impresionantes. Entonces los estudiantes se daban cuenta de eso, y al darse cuenta de que ella tenía ciertas falencias y no daba pues con resolver esos problemas matemáticos, entonces, claro, la cogían y le hacían unas preguntas que era con la intención de hacerle el momento pues, totalmente desagradable, ¿no? Realmente era algo supremamente incómodo para ella porque ellos terminaban burlándose, ellos terminaban generándole un mal ambiente. Y en vez de recibir apoyo de los directivos o de los compañeros, también ellos, de hecho fue la rectora de ese colegio la que ella sabiendo que era docente de lengua castellana, la puso a dictar otras cosas que no tenían nada que ver. Entonces, por eso la ambigüedad del cargo, por eso las funciones que no están alineadas con mi preparación y mi formación profesional, fueron lo que llevaron a ella a que fuera consulta psicológica, precisamente porque entraba en unos niveles de estrés supremamente altos y fuertes. Y la culpable de eso pues, fue la rectora. Y los compañeros de ella, los demás profesores, pues en vez de apoyarla, como les digo, lo que hacían era burlarse también de ella. Entonces como que se hacían una serie de corrillos y no sé, o sea, le generaron un ambiente supremamente poco saludable a nivel de su salud mental. Entonces, ella trató pues por eso el síndrome de adaptación general, que es el que nos plantea Selly, que fue lo que comenzamos a hablar, como esa reacción de alarma, esa resistencia y esa fase de agotamiento, pues ella trató de manejar absolutamente todo eso, esforzándose, siendo una persona supremamente comprometida, siendo una persona que realmente quería sacar adelante sus asignaturas, pero pues cuando uno no está preparado para eso, la verdad puede ser mucho más complicado. De pronto, con más tiempo, la persona de pronto consiga algún profesor que la capacite en eso y la prepare en eso, pero eso es con tiempo, pero no de un día para otro, eso lleva su tiempo. Entonces eso lleva a que la persona, o llevó a la persona que
que generara esos niveles de estrés supremamente elevados, ¿no? Ella ya no quería volver a trabajar. Entonces, claro, a mí me tocó remitirla a medicina laboral para que medicina laboral hiciera el estudio de su sitio de trabajo. Yo, pues, en la historia clínica, en la epicrisis, lo que yo coloqué fue prácticamente lo que había sucedido, por qué se había generado eso, es decir, los factores causales y las consecuencias en la salud mental de ella, ¿no? A mí me tocó incapacitarla por 8 días también, entonces, porque sabía yo que era necesario. La remití a medicina laboral, la remití a psiquiatría porque también tenía problemas de insomnio, ¿sí? Y era un llanto frecuente, era un llanto permanente y ella pues, no tenía cómo solucionar ese problema. Acudió al área de la salud precisamente para eso. Lo que hizo el médico laboral fue enviar a una persona para que mirara un poco cómo estaba el ambiente de trabajo allá en esta institución educativa del distrito. Entonces, claro, se dieron cuenta de que pues, la situación era bastante tensa para esta profesora, una profesora joven, si no estoy mal, ella tenía como 28, 29 años, era joven, entonces ya no quería volver al trabajo, ¿no? Entonces se mandó, medicina laboral mandó un concepto en donde a ella se le reubicara en una asignatura o se le colocara una asignatura que sí está relacionada con su perfil pedagógico. Pero de todos modos el ambiente ya se está tornando esto como una especie de acoso laboral, porque la profesora, aún teniendo ya como esa posibilidad de socializar clases de lengua castellana, ya el ambiente estaba totalmente viciado, el ambiente ya era totalmente negativo. Y ella lo que hacía era tratar de mejorar sus relaciones interpersonales, pero ya todo el contexto laboral de ese colegio era supremamente negativo para ella. Y no era de que ella lo estuviese imaginando, no era que ella estuviese haciéndose sus películas de que la estaban persiguiendo, no, era real, era totalmente real. Entonces eso llevó a que la persona volviera a consulta y lo otro es de que, bueno, tocó simplemente decirle al médico laboral en una junta médica de que la cambiaran de sitio de trabajo, porque la salud mental de ella se estaba deteriorando de una manera muy fuerte, de una manera supremamente fuerte, y eso pues obviamente pues no está bien. Se logró el cambio del ambiente de trabajo, se logró cambiar de institución y bueno, ella ya yendo a otro colegio en donde ya era otro barrio, era otro contexto, eran otros estudiantes, era una ruta totalmente diferente la que tenía que coger, ¿no? Otros profesores, otros directivos. Los niveles de estrés bajaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque ella sabía cuál era su potencial, ella sabía cuál era su mejor desempeño, ¿no? Ella era consciente que eso que le estaban exigiendo a ella no estaba bien, pero la rectora lo manejó de una manera totalmente inadecuada. Ella lo intentó manejar de la mejor manera, pero pues, la verdad, su nivel de estrés, el agotamiento que tenía recurrente, la falta de conciliar el sueño, entonces, pues lógicamente eso no le ayudó a ella para absolutamente nada. Pero una vez cambió de ambiente de trabajo, ella volvió a ser la misma persona. Ella volvió a estar tranquila, volvió a conciliar el sueño, se le hizo seguimiento por medicina laboral, por psicología, por psiquiatría. Tuvieron que, en su momento, el psiquiatra tuvo que medicarla porque pues, necesitaba dormir. Si la persona no duerme, imagínense pensando todo el tiempo en el día siguiente de volver a trabajar allá, de volver a ver a sus estudiantes que eran bastante groseros,
muy humillativos también los compañeros y la rectora que no la apoyaba, entonces era pensar todo eso todo el tiempo, las 24 horas del día. Entonces para ellos eso era totalmente desgastante, pues no conciliaba el sueño y era un llanto, como les digo, permanente, recurrente. Entonces, cuando ya se cambió de ese ambiente de trabajo, ella recuperó su estabilidad emocional, su tranquilidad, y bueno, volvió a ser la misma. ¿Hay algún otro comentario al respecto? ¿Alguna otra experiencia que quieran comentarnos, señoritas? Muchas gracias, Alejandra, por lo que comentaste. Bueno, profe. Okay. ¿Algún otro comentario? María Margarita, tú, por favor. Profe, pues yo creo que durante toda mi vida laboral yo sí experimenté día a día un alto nivel de estrés por mi labor, por todo. Pero creo que es saberlo manejar para uno no, no morirse. Pero sí, digamos que, bueno, yo fui policía, ¿no? Uniformada. Entonces, primero que todo, yo trabajaba en la parte administrativa de responder con toda la responsabilidad de la oficina, de los cargos que le asignan, del personal, de todo. Y aparte, pues salir a servicios normales de vigilancia a cualquier parte del país, a tener que dejar la familia, a exponerse a situaciones como estamos viviendo ahora. Entonces, eso es bastante, digamos que complicado de manejar en algunas ocasiones, pero pues como se dice, pues uno tiene que asumir actitudes positivas y poder salir adelante cada momento, ¿no? Sí. Tomarlo con calma y reflexionar, porque pues donde uno no lo haga, pues no sé, todo terminaría muy mal. Sí, correcto, de acuerdo. Y ahorita que ya no, ¿tú te retiraste de tu labor de policía? Sí, pues nosotros en el nivel que estábamos, 25 años, y obviamente yo tomé la determinación de salir, pero pues obviamente que en parte fue por eso, porque la estabilidad, digamos, emocional, la familiar, sobre todo, se afecta mucho, porque uno tiene que vivir trabajando allá. Yo salía de la casa a las 4, 3 de la mañana en algunas ocasiones, regresaba a las 8, 9 o a veces ni regresaba, porque pues como le dicen a uno, llega a tal hora, pero no sabe a qué hora sale. Cuando hay servicios especiales simplemente le dicen a las 5 de la tarde presentes en tal lado y hasta el otro día o váyase para un pueblo, o bueno, son muchas situaciones. Entonces pues uno, la vida familiar como que la deja bastante al lado y es complicado. Relegada, sí, Y es relegada. bastante complicado. Sí, no debería ser así. Bien, muchas gracias, María Margarita. Te agradezco por tu aporte. Bien, no olviden, señoritas, caballeros, de que este tema también tiene que ir involucrado en su presentación final, diseñando un programa precisamente para que se pueda en una organización tener el manejo del estrés. Percibimos de que hay estrés, entonces, ¿de qué manera nosotros como organización podemos mejorar las condiciones de salud mental, ¿no? Eso es lo que tendríamos que agregar. Bien. Bueno, muchachos, creo que terminamos por hoy. Yo ya subí las notas a la plataforma de notas. Ya ustedes las pueden ver si ya han visto han ingresado a la plataforma de notas. Ahí están. Bueno, ahorita nosotros tenemos la actividad del martes, que vamos a sacar una nota, por eso no dejen de llevar los implementos que les pedí, por favor. Bueno, el segundo parcial, que ya les dije qué es lo que tienen que hacer y que lo tienen que subir hasta el domingo. Y otra cosa lo del CMT, que eso se lo llevo yo el lunes. Ayer no lo llevé porque pues, no tuve la oportunidad. Pero esas son 3 notas que vamos a sacar también. Entonces, pilas que dependen de ustedes, señoritas, caballeros,
que mejoren sus calificaciones para que no tengamos dolores de cabeza finalizando el módulo. La solución está en sus manos, señoritas y caballeros. Bueno, entonces nos veremos el lunes, si Dios quiere. Entonces, que tengan un feliz fin de semana, que pasen una noche tranquilos. Y bueno, piensen en ustedes, por favor, descansen, compartan y bueno, disfruten de la vida que solamente tenemos una. ¿Listo? Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz noche. Chao, chao, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, que estén bien.